Capítulo 11 de Hebreos, en el verso 1. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, dice la Biblia claramente, es la certeza, es saber que algo va a suceder. Es saber perfectamente, hermanos, que quizás para mí y para usted lo que estamos pidiendo es imposible, pero no así para Dios. La Biblia lo dice: la fe es la certeza, es creer plenamente, es confiar plenamente y tener la convicción, hermano, de aquello que no vemos. Tener la convicción es saber y declarar, hermanos, con nuestros labios que a pesar que la dificultad es grande, que a pesar que el problema, hermanos, parece imposible, yo tengo la firme convicción que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer en mi vida. ¿Qué es la fe? Es lo primero que debemos de saber, hermano. La fe viene de parte de Dios. Y cuando decimos que viene de parte de Dios, esto a mí me dice que la fe no es algo natural, sino que es algo sobrenatural. Y por ser algo sobrenatural va a producir cosas que nosotros no sabemos ni comprendemos. Si la fe es sobrenatural, la fe va a producir cosas de las cuales yo no comprendo en mi mente finita. Por eso estamos viendo qué es la fe. La fe es la certeza, creer y tener convicción. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, a grosso modo, pero bíblico. La Biblia nos dice que 3 jóvenes hebreos, dice la palabra de Dios, que los iban a meter al horno de fuego solamente porque no adoraban la imagen que habían levantado. Pero ¿sabe cuál era la fe de ellos? El Dios a quien servimos, Él nos va a librar de tu mano. El Dios a quien servimos, Él nos va a librar de este castigo. Esa es certeza. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero la fe no solamente es creer, sino, hermano, basarme y ponerme firme que venga lo que venga, yo sigo creyendo. Ellos dijeron: Dios nos va a librar, pero hay una palabra que cambia todo. Y si no lo hace, de todas maneras no nos vamos a postrar delante de la imagen. Es decir, ellos no solamente creían, sino que tenían convicción. No solamente tenían certeza que Dios los podía librar, sino que también tenían la convicción fuerte que venga lo que venga, de una u otra manera Dios iba a hacer el milagro. Hermanos, si lo vemos desde este punto, tenemos fe como certeza. Yo creo que Dios va a hacer el milagro. Yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo que Dios me va a bendecir. Pero cuando el problema comienza a ser más fuerte, pareciese que tenemos certeza, pero no tenemos convicción. Y la convicción es lo que nos mantiene firme. Así, hermanos, como la casa que está sobre la roca, dice la Biblia, vienen tormentas, vienen tempestades, pero la casa no cae, no por sí misma, sino por el fundamento. La convicción es el fundamento de nuestra fe. Todo el mundo cree en Dios, pero mire, hermano, todo cambia cuando el problema surge un poco más fuerte de lo que teníamos. Es decir, hermanos, que, oiga bien, es fácil tener fe para sanidades naturales y comunes. Es fácil tener fe para una gripe y una tos. Es fácil tener fe para una alergia que me viene. Pero qué difícil es tener fe cuando el médico dice que lo que tenemos es incurable. Es fácil tener fe, hermanos, cuando probablemente lo que tengo de dinero solamente me alcance para una semana, pero todavía tengo. Pero qué difícil es tener fe que no solamente no tengo dinero y probablemente no tengo trabajo. Y es ahí donde verdaderamente la certeza es lo que nos va a ayudar a nosotros a no cambiar, venga lo que venga. Porque de repente yo puedo creer en Dios, pero cuando la situación cambia, esa certeza se mueve y ya no solamente creo, sino que comienzo a tambalear en la vida cristiana. Por eso aquellos jóvenes hebreos nos enseñan algo bien importante. No solamente es cuestión de tener fe, sino que tener convicción. Dios me va a librar, pero si no lo hace, no me postro. Dios me va a sanar,
Y si no lo hace, yo le sigo adorando. Dios me va a bendecir. Y si no lo hace, yo sigo glorificándole. Dios me va a sacar adelante. Pero si no lo hace, yo sigo sirviendo. Porque, hermano, nuestro servicio, nuestro amor y todo lo que hacemos por la obra de Dios no debe de depender de lo que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos dio suficiente. Pero lo cierto es, hermano, que cuando nuestra convicción se mueve, es ahí donde nuestra vida cristiana se tambalea. Por eso, hermano, vamos a encontrar un sinfín de personas que comenzaron caminando en el evangelio, tenían fe en Dios, creían en Dios, pero sus convicciones no eran sólidas. Y por eso a las primeras de cambio abandonan a Dios. A las primeras de cambio comienzan a tener una relación diferente con Dios. Por eso la fe simplemente es certeza y convicción. Creer, pero también caminar hacia adelante. Aunque muchas veces, hermanos, lo que yo estoy viendo no es lo que yo quiero. Por eso vamos a ver algo bien importante en Salmos capítulo 115, verso 1. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, esta linda tarde, de que todo el mundo dice tener fe. Por eso el Salmo capítulo 115 en el verso 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Oiga bien lo que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Y la respuesta viene: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí vemos, hermanos, una comparación, hermano, acerca de la fe y de la ilusión que el mundo tiene acerca de sus dioses. La fe, hermano, nos debe a nosotros saber y movernos en pensar que para Dios no hay nada imposible. Y el Dios a quien yo sirvo, Él puede hacer el milagro. Por eso el Salmo dice claramente, hermano: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada gloria. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, el mundo busca la manera de salir adelante a través de la fe que tiene en sus ídolos. La Biblia dice: ojos tienen, no ven; manos no palpan; pies no caminan. Es decir, hermano, hay una lucha entre la fe y la ilusión que el mundo tiene acerca de sus dioses. Por eso yo creo, hermano, que si el mundo allá afuera, a pesar de que sus dioses no le responden, a pesar, hermano, de que ellos claman en vano y aún así tiene seguidores, cuánto no más nosotros que sabemos que tenemos un Dios que ha hecho milagros en nuestra vida. Porque yo creo que en este lugar hay por lo menos 2 o 3 personas que pueden decir: Dios ha hecho un milagro en mi vida, Dios ha hecho algo grande en mi vida. Y si nosotros lo confesamos, podemos declarar que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios de milagros, un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Pero hay una lucha, hermano, entre la fe nuestra y la ilusión que tiene el mundo acerca de sus ídolos. ¿Será, hermanos, que los ídolos son más poderosos que Dios? Pero pareciese, hermanos, de que el mundo religioso ama y da su vida por los ídolos. Usted se ha fijado, hermanos, claramente llega un momento, hermanos, en la liturgia que ellos tienen, donde ellos, hermanos, hacen de todo con tal, hermanos, de agradar a las imágenes. Hacen de todo, ofrecen de todo, hermanos, con tal de agradar a lo que ellos creen. Y a pesar, hermanos, de que ellos saben probablemente que los dioses de este mundo no tienen poder, aún así lo buscan, aún así lo adoran, aún así hacen lo que hacen por amor a algo inexistente. Pero para ellos es todo, hermano. Hermano,
Y si el mundo vive una ilusión acerca de sus dioses, nosotros debemos de tener una fe firme que Dios sí lo puede hacer. Hermano, hay una lucha. Hay un libro que se llama Dios contra los dioses. Este libro hace referencia, hermanos, de cómo el Dios supremo, hermano, ha tenido luchas a lo largo de la historia religiosa. Y no una lucha, hermano, literal, sino una lucha en el pensamiento de la gente. Porque la gente, hermano, no le importa quién le haga el milagro con tal que se lo haga. Por eso, hermano, usted va a encontrar un sinfín de personas que andan buscando hasta la brujería. ¿Para qué? Para recibir algo que ellos no pueden tener. No les importa quién les haga el milagro. Y es ahí donde la iglesia, hermano, nosotros debemos de activar nuestra fe. Y debemos de decir que tenemos un Dios de milagro. Debemos de creer que para Dios no hay nada imposible. Y mejor aún, ¿sabe qué? No podemos callarnos de las cosas que Dios ha hecho. Si Dios ha hecho un milagro, hay que declararlo, hay que confesarlo. ¿Sabe por qué? Porque probablemente hay alguien que necesita escuchar que tenemos un Dios que todo lo puede, y esta persona puede aumentar su fe en ese momento. Por eso no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si el mundo, hermanos, no se avergüenza de sus dioses, ¿por qué usted y yo nos vamos a avergonzar del Todopoderoso? ¿O será que Dios no hace nada, hermano? ¿O será que los papeles se han invertido y las imágenes hacen milagros y nuestro Dios, hermano, Él está inerte? ¿O será, hermanos, que Dios ya no se mueve como antes? ¿O será que el poder de Dios ha menguado? Yo creo que no, hermano. Lo que ha cambiado probablemente es que usted y yo ahora tenemos muchas opciones para ver un milagro. Hermanos, ¿qué haríamos si yo le explicaba un día? Si no tuviéramos otra opción más que orar, pues orar. Si no tuviéramos otro camino más que la oración y el ayuno, ¿qué haríamos? Orar y ayunar. Pero mire, hermano, ahora estamos tan llenos de opciones. Estamos la medicina avanzada y gloria a Dios por eso. Ahora, hermano, los tiempos han cambiado, gloria a Dios por eso. Pero los tiempos cambian, pero nuestra fe en Dios no debería de cambiar. A tal grado, hermanos, que ahora primeramente tocamos muchas puertas acá en la tierra. Y cuando las puertas de este mundo se nos cierran, entonces nos acordamos que tenemos un Dios que todo lo puede. Y aquello que debería ser lo primero lo dejamos de último. Y aquello que debería ser lo primero que hacemos, que es orar y ayunar, lo hacemos cuando ya no podemos, cuando ya no hay opciones, hermano. Primeramente le hablamos a una persona, le hablamos a un familiar, le hablamos a un amigo. Vemos quién nos puede atender, vemos quién nos puede ayudar. Y cuando nadie dice que puede, entonces, Dios mío, ayúdame. Pero cuando no hay opciones, y déjeme decirle, amado hermano, es ahí cuando Dios comienza a cortarnos las alas a cada uno de nosotros. Y comienza a cortarnos las opciones. Quiero ver qué hace. Está bien, tienes opciones, pero quiero quitarte las opciones. Quiero ver cómo actúas. Quiero ver en quién crees verdaderamente. Hay desiertos que Dios pone no para destruirnos, sino para formar en nosotros un mejor carácter como hijos de Dios. Hay situaciones que no están para acabar nuestra vida, sino que hemos dejado de confiar en Dios y lo hemos dejado de último. Por eso dice la Biblia: y te llevaré al desierto para que nuevamente te enamores de mí, dice el Señor, porque pareciese que solamente en los desiertos verdaderamente amamos a Dios, hermano. Hay un peligro en la abundancia. Hay un peligro en la victoria. Hay un peligro cuando no tenemos necesidad de nada. Porque cuando no hay necesidad, no buscamos a Dios como tiene que ser. Pero esta noche yo le quiero decir, amado hermano, usted y yo debemos de seguir creyendo que para Dios no hay nada imposible. Y no vivir una ilusión de quién es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero para eso necesitamos tener una fe activa, no pasiva. No una fe, hermanos, momentánea. Es que, hermano, la fe no es como cuando digo activar, significa, hermano, comenzar
hacer que la fe trabaje por sí misma. Si la fe es una semilla, hermano, definitivamente la semilla no va a esperar, hermanos, a que yo tenga tiempo para crecer. No, la semilla comienza a producir y produce por sí sola. ¿Qué necesitamos nosotros? Cuando digo activar, no significa, hermanos, que es como encender una lámpara, encender un equipo y de repente ya no necesito, la apago. No, la fe produce porque produce. Cuando la fe cae en buena tierra, la fe va a producir, hermano. Por eso no podemos vivir de ilusión. Debemos de vivir con convicción que para Dios no hay nada imposible. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿será que necesita algo de Dios? Y yo creo que más de alguno me va a decir, sí, yo necesito un milagro de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tocamos puertas aquí en la tierra. Y vemos, y vemos, y vemos. Y de último, comenzamos a tocar la puerta del cielo. Cuando yo le quiero decir, amado hermano, toquemos la puerta del cielo y Dios nos va a decir qué vamos a hacer después de que oremos. Después de la oración va la acción. Señor, sáname. Pero pongo de mi parte para que la sanidad llegue. Señor, provéeme una bendición. Pero pongo de mi parte para que la bendición llegue. Señor, restaura mi familia. Pero pongo de mi parte para que la restauración llegue. Es decir, hermano, la oración nunca tiene efecto si no le ponemos acción. Una oración sin acción es una ilusión solamente. Y eso es lo que el mundo vive, hermano, una ilusión. Por eso, al principio, hermanos, de todo, en el libro de Génesis encontramos algo bien importante. No vamos a leer la cita, pero fue en el Edén donde hubo algo que el hombre perdió. El hombre, hermano, no solamente perdió lo que es, hermano, la relación con Dios. ¿Sabe lo que Satanás, que es la tipología del mal, le robó al hombre en el Edén? Fue la fe en Dios. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el Edén? No solamente perdió la comunicación con Dios directa, no solamente perdió el privilegio de estar en un lugar bonito, hermano, llamado el huerto del Edén. Lo primero que la serpiente le robó al hombre y a la mujer fue la fe en lo que Dios había dicho. ¿Y qué es lo que Dios había dicho? Adán, no comas de ese fruto, porque el día en que comas vas a morir. Pero viene la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, dice la Biblia. Comienza a cambiar con palabras lo que Dios había prefijado. Con que Dios te ha dicho que el día que comas vas a morir. Hermano, eso es lo que el enemigo quiere hoy en día. La palabra de Dios dice algo, pero él viene con otras cosas a cambiar lo que Dios ya dice. Dios dice algo en su palabra, pero viene Satanás, el engañador de este siglo, y comienza a cambiar la palabra de Dios. El peor error que usted y yo podemos cometer es cambiar lo que Dios ya prefijó en su palabra. Amado hermano, yo le quiero decir, Dios no cambia su palabra por nadie. Usted y yo podemos decir, es que Dios sabe por qué yo no hago esto. Sí, hermano, Dios lo sabe, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia en ninguna área. Nosotros podemos cambiar. Mi pensamiento puede cambiar. El enemigo puede cambiar, hermano, lo que Dios ha prefijado. Pero cuando Dios dice algo, ahí viene el engaño de Satanás. Con que Dios te dijo que el día que comas vas a morir. Mire, hermano, no vas a morir, Eva le dijo. Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser como uno de los dioses. Hermano, qué propuesta más interesante. No vas a morir, serás un Dios. Hermano, cuando eso llegó a los oídos de Eva, por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuidado lo que usted oye, hermano. Cuidado con las cosas que usted permita que se le metan a su corazón, a su mente, a su alma a través de lo que oye. Cuidado, hermano, a palabras necias, oídos sordos. El enemigo es tan astuto, hermano, que Dios dice algo a través de su palabra, pero viene YouTube y cambia lo que Dios dice en su palabra. Y la gente prefiere creer a YouTube.
No, es que el que dice ahí es un rabino de la palabra, es alguien que dice que sabe. No, amado hermano, lo que usted necesitamos es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela la palabra, nos va a guiar hacia toda verdad, hermano. Yo siempre he dicho, no podemos decir amén a todo lo que se dice. Hay que filtrar la palabra de lo que yo puedo decir y cualquier otra persona, hermano, a través de lo que Dios dice. Y si Dios dice, ¿sabe qué debemos de hacer? Obedecer. Pero ahí está el problema. Yo quiero que Dios cumpla su palabra, pero yo no quiero obedecer. Yo quiero el milagro, pero a mi manera. Yo, así como Naamán, lo leímos un día de estos, creo que fue el martes pasado. Yo pensé, dijo él, que el profeta iba a venir y me iba a tocar, iba a poner manos sobre mí, iba a invocar el nombre de su Dios y me iba a sanar. Naamán quería el milagro, pero no quería esfuerzo. Naamán quería el milagro, pero no quería obedecer. Naamán quería el milagro, pero no quería humillarse. ¿Sabe por qué tenía que humillarse? Primeramente porque el río Jordán era uno de los peores ríos de la época. En esa época era un río sucio. Por eso Naamán dice, Abán y Farfar son mejores que el Jordán. ¿Por qué no voy a Abán y Farfar? Hermano, así nos pasa a nosotros. Bueno, Dios dice esto, pero ¿y si lo hago así? ¿Y si lo hago a mi manera? Dios dice que debo de obedecer, pero ¿y si lo hago a medias? Yo le quiero decir que una obediencia a medias es una obediencia total. Una desobediencia a medias es una desobediencia total. Por lo tanto, amado hermano, Naamán se tuvo que dar cuenta de algo. ¿De qué, hermano? De que solamente humillándose y obedeciendo lo que Dios ya había dicho, podía ser sano de su lepra. Dios dijo el Jordán, aunque Naamán quería Abán y Farfar. Mira, hermano, es que nosotros siempre buscamos lo más fácil. Por eso, hermano, el mundo nos ha vendido la idea de lo instantáneo. Café instantáneo, sopa instantánea, comida rápida. Usted pasa por el Burger King, pasa por el Wendy's, hermano, hay un autoservicio y en menos de 5 minutos, lo que a su esposa le tarda como 3, 4 horas, en 5 minutos ya le tienen servida la comida y usted piensa que eso es delicioso. Pero hermano, con Dios, amada iglesia, aquí no es cuestión, hermano, de que vamos a hacer las cosas como yo digo, como usted dice. No hay instantáneo, hay procesos. Y en el proceso hay obediencia. Y ese es el problema del ser humano desde el principio. Por eso el robo en el Edén se basa en algo importante. El hombre perdió la fe en la palabra que Dios había dicho. Hermano, eso no ha cambiado. Hay un enemigo que quiere cambiar esta palabra. Es que la Biblia dice, no, pero yo he oído que así dicen. No, hermano, hay que investigar. Hay que pedirle a Dios. Hay que indagar. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos de meditar en su palabra. No leerla, meditar en ella. Profundizarnos en ella. Pero hermanos, seamos sinceros. A nosotros siempre los seres humanos nos va a gustar aquello de lo cual nos digan que todo va a ser fácil en la vida. Pero la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Yo pensé que el evangelio era color de rosa. Póngale color de rosa, pero cada rosa tiene su espina. Y otras rosas, muchas espinas también. Es decir, hermano, pongámosle como queramos ponerle. El camino del evangelio bíblicamente es para valientes. Pero viene, hermano, alguien y comienza a suavizar el evangelio. Y comenzamos a cambiar el evangelio. Y comenzamos a cambiar la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo le digo, el robo en el Edén fue cuando el hombre perdió la fe en lo que Dios había dicho. ¿Y sabe qué fue lo que se le metió en la cabeza al hombre en ese momento? Fue la lógica humana. ¿Qué es la lógica? Hermano, simple. ¿Cómo te pones a creer que con solamente comer el fruto del árbol te vas a morir? Eso no es lógico.
¿Cómo se pone a creer usted, hermano, si deja de buscar a Dios, la bendición se le va a acabar? Eso no es lógico. ¿Cómo se pone a creer usted, hermano, ese pastor que a cada rato dice que hay que congregarse si no es necesario? Hermano, la Biblia lo dice. Pero muchas veces venimos y decimos, no es necesario. Ahí está Satanás cambiando la palabra de Dios y nos pone a nosotros conceptos que no son bíblicos. Y esos conceptos que no son bíblicos son los que nos alejan de Dios. Por eso, hermano, la lógica humana es lo que está destruyendo la fe en el cristianismo. Es como que preguntemos, hermano, creo que Dios lo puede sanar. Y preguntemos, sí, hermano, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que Dios va a hacer el milagro? Hermano, esto no se trata de lógica. Yo le quiero decir que aunque la ciencia quiera tomar la Biblia y basarla en los términos científicos y descubrir tantas cosas y darle veracidad o darle, hermano, lo que es la afirmación correcta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de lógica. La palabra de Dios es un libro de fe. Y cuando lo tomamos por lógica, hermano, es ahí donde no vamos a ver la mano de Dios. ¿Y cómo Dios va a hacer el milagro? Mire, hermano, yo le dije en una ocasión a ustedes, a veces nosotros queremos ser expertos y por llevarnos de expertos no hacemos nada. Yo no soy mecánico, pero cuando el mecánico revisa el vehículo, ahí estoy yo de metido, hermano. Y mire, y cree que esto no es así, le digo yo. Y mire, y cree que si le cambiamos esto, y mire, yo creo que el problema no es ese, sino que es esto. Hermano, yo no soy mecánico, pero siempre quiero vertir mi opinión en cosas que yo no sé. Así nos pasa en la fe cristiana. El experto es el Señor Jesucristo. El milagroso es nuestro Dios. Pero ahí estamos nosotros con nuestra necedad diciendo, Señor, y si me haces el milagro de esta manera, y si me ayudas de esta manera, Señor, yo quiero que tú te muevas de esta manera. Recuerde, amado hermano, Dios se va a mover como Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Por eso aquella mujer le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor no camina en nuestro tiempo, Él camina en el tiempo perfecto de Él. Él va a hacer el milagro, Él va a obrar. Dios va a hacer, hermanos, cosas maravillosas, pero necesitamos volver a la fe en Dios, hermano, no a la lógica, porque la lógica siempre nos va a decir que no se puede. Por eso, cuando hablamos de la lógica, son leyes naturales y simplemente el sentido común. Pero la fe, hermanos, es el camino a lo sobrenatural. La fe viene de Dios, pero necesita buena tierra. ¿Sabe qué es buena tierra? Señor, yo no sé cómo, pero yo creo. Yo no sé cómo, pero tú lo harás. Yo no sé cómo. Mire, hermano, descansemos en Dios. Descansemos. Yo le decía a ustedes un día de estos, creo que fue un culto de oración. Yo tenía un problema, hermanos, en el cual yo vine a Dios y le dije, Señor, tengo fecha para que me resuelvas el problema. Mire cómo somos de abusivos los seres humanos. Tengo fecha para que me resuelvas este problema. Y mire, hermano, cuando estaba orando, solamente sentí que Dios puso en mi mente y en mi corazón que me dijo, y si aprendes a vivir un día a la vez. Hermano, el problema nuestro es que no ha terminado el día y ya estoy pensando en el día de mañana, cuando la Biblia dice que el día de mañana no nos pertenece. Lo único que debemos de saber, que si Dios estuvo conmigo hoy, también va a estar mañana. Si Dios hizo algo ahora, también lo puede hacer mañana. Por eso, hermano, Israel tuvo que aprender a tener fe en Dios en el desierto. ¿Cómo? Con el maná. Hermano, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si nos dicen va a caer comida del cielo? No, hermano, nosotros arrebatamos y guardamos y hacemos de que, bueno, por si al caso mañana no hay, ya tengo yo. Pero Dios le dijo, no, todos los días vas a tener que salir de tu tienda de campaña, vas a agarrar maná para ese día. Y mañana, si tienes fe que hoy te di, también tienes fe que mañana te voy a dar. Así es Dios, hermano. ¿Cuántos creen que Dios mañana nos puede bendecir, hermano?
¿Cuántos creen que si Dios lo hizo ahora, también lo puede hacer mañana? Debemos necesitamos tener fe, no lógica, porque la fe, hermano, es más poderosa que la lógica. ¿Cómo es esto que Dios lo va a hacer? Déjelo. Dije ya, Él es el experto. Cuando yo vierto mi opinión, hermano, termino arruinando el milagro que Dios quiere hacer en mi vida. Es como aquella niña que tenía en el patio la mamá muchas rosas que eran capullos en ese momento. Y la niña, ella sabía que con el tiempo esos hermosos capullos iban a florecer y dar hermosas rosas. Pero la niña era impaciente. Y una mañana, cuando la mamá se levanta, encuentra todos los capullos arruinados, deshojados. No sé si existe la palabra, pero deshojados. Y le pregunta: hija, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no te esperaste que naturalmente el capullo se abriera y una rosa hermosa saliera? Ay, mami, le dijo, es que yo ya estaba desesperada. Yo quería ver las rosas ya este día. Hermano, cuando nos desesperamos es cuando nos va mal. Abraham, dice la Biblia, Dios le dijo: te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Pero viene Sara, se desespera y le dice a Abraham: tú eres viejo, yo ya perdí la costumbre de la mujer, ya no podemos. Dios dijo, pero no creo. ¿Por qué no te allegas a mi esclava? Hermano, Dios no dijo que iba a tener un hijo de la esclava. Dios dijo: de tu mujer van a ser un hijo. ¿Sabe cuál es el problema? La lógica. Ay, Abraham, si vos ni en bajada arrancás, le dijo. ¿Y cómo va a ser eso? Ya estás viejito, Abraham, le dijo. Y yo, le dice, ya no puedo, le dice. Pero ¿sabes qué? Le dijo: allegate a mi esclava que está más joven. Allegate a ella. Y el hijo de ella, la ley decía que todo hijo de esclavo nacido bajo esclavitud era hijo de los dueños. Pero mira, hermano, Dios no dijo que iba a nacer un hijo de la esclava. La lógica, hermano. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sanar? Sí, decimos nosotros. Pero ¿y cómo? ¿Y cómo, Señor? Señor, yo sé que tú me puedes proveer, pero ¿cómo va a ser esto? Mira, hermano, Dios tiene maneras tan distintas de hacer el milagro. Dice la Biblia que habían por lo menos 3 personajes que eran ciegos. A uno, con el poder de la palabra, hermano, dice la Biblia que le devolvió la vista. A otro le tocó. A otro, dice la Biblia, oiga bien, de la tierra escupió en ella e hizo lodo y le puso en las cuencas de los ojos lodo. Y dice: ve y lávate. Y dice la Biblia que vio el hombre. Hermano, a Dios no lo limitemos. Señor, yo quiero que hagas el milagro así. Déjelo, Él sabe cómo y en qué momento. Por eso, hermano, no perdamos la fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice, yo lo creo, pero para que eso suceda, yo necesito primeramente, así como Naamán, darme cuenta que la obediencia a lo que Dios dice es el camino a lo milagroso. Hermano, repito lo que dije hace un momento. Queremos milagros, pero no queremos obediencia. Queremos tierra prometida, pero no queremos desiertos. Queremos, hermano, la satisfacción de que Dios va a hacer algo milagroso, pero no queremos avanzar en lo que Él diga que avancemos. Por eso es importante, y quiero poner algunos ejemplos. Vamos avanzando. Dice el ejemplo de Noé. Hermanos, rápidamente yo le digo en los minutos que me quedan. Dios le dice: construye un arca porque va a llover. Pero mira, hermano, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Mira, hermano, lógicamente trataron de loco a Noé. Porque dijeron: Noé, no solamente estás construyendo un arca para un lugar donde se puede inundar. Primeramente, estamos en el desierto, Noé. El mar más cercano está a muchos kilómetros. Estás loco. Aparte, tú dices que va a llover. Nunca ha llovido. Es ilógico. No va a llover. Nunca ha sido así. Pero mira, hermano, Noé no le importó la lógica. A Noé le importó obedecer lo que Dios había dicho. Mira, hermano, a veces Dios
nos va a pedir que hagamos cosas ilógicas. ¿Usted cree, hermano? Mira, algo tan sencillo. ¿Usted cree, hermano, que con solamente meterme en las aguas bautismales y que digan en el nombre de Jesús mis pecados son perdonados? Es que yo no le encuentro lógica. Es que no es lógica. Esto es fe en el Señor. Creer que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Es fe en el Señor. No es, hermano, simplemente. Por eso yo recuerdo una hermana, una anciana, cuando llegó a la iglesia, me dijo: mire, pastor, yo necesito ser bautizada. Yo me alegré mucho por eso, porque rara vez una persona dice inmediatamente: yo quiero ser bautizada. Yo le dije: hermana, está bien. Usted nunca ha sido bautizada. ¿Cómo no? Me dijo. Ya me bautizaron 5 veces. Vaya, dije yo, está bien. Pero ¿cómo ha sido bautizada? Las 5 veces en el nombre de Jesús. Hermana, pero si usted ya es bautizada en el nombre de Jesús, ¿usted sabe que es el bautismo de la palabra de Dios? Sí. ¿Y por qué tantas veces? Es que mire, me dijo, la primera vez que me bautizaron, el pastor cayó en pecado. La segunda, el pastor que hizo esto. La tercera, la cuarta y la quinta vez, el pastor dice que andaban mal. Por eso yo me siento que no he sido salva todavía. Mire, hermano, una persona puede ser muy bautizada en el nombre de Jesús, pero si no tiene fe es condenada. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros perdemos la fe en lo que Dios dice, hermano, por más que pensemos y digamos, la fe se ha perdido. Esa hermana muy bautizada, demasiado diría yo, hermano. Pero mire, hermano, ella se sentía que si Cristo venía, se condenaba. Por eso yo le quiero decir, amado hermano, la fe contrarresta la lógica de nuestros pensamientos. Tenemos que obedecer. Noé, dice la Biblia, hermano, que él obedeció a lo que Dios dijo que hiciera y lo hizo. Y yo le quiero decir, amado hermano, nos cuesta. Nos cuesta. Porque si me hubiese dicho a mí: construye el arca, yo le hubiese dicho: Señor, y de esta madera. ¿Y por qué no le ponemos otra? Señor, y tan grande. Señor, y peor aún, hay gente que: Señor, y yo solo, Señor. Peor todavía, y yo solo, Señor. ¿Y cuánto tiempo tengo, Señor? Yo le hubiese dicho: Señor, una ventana. No, Señor, si nos vamos a coser allá adentro, pongámosle por lo menos una 20 a cada lado para que la brisa entre, Señor. No, Dios dijo una ventana. ¿Y sabe lo que hizo Noé? Una ventana le puso. Una puerta le puso. De esta madera, esa madera ocupó. La vas a calafatear, la calafateó. Vas a hacerlo de tanto tamaño, de ese tamaño. ¿Sabe cuál es nuestro problema, amado hermano? Que siempre hacemos a medias lo que Dios nos pide, pero queremos el milagro total. Y yo le quiero decir, hermano, mi obediencia y la suya nos va a llevar al milagro que necesitamos. Cuesta, por eso dije, hermano, cuesta. Porque obedecer a Dios, hermano, no es algo tan sencillo, porque a veces lo que Dios nos pide va en contra de lo que yo siento. Un ejemplo: ama a tu enemigo. Ya para el próximo martes estoy preparando, hermanos, una enseñanza y se lo voy a adelantar un poquitito. Aquellos que dicen perdonar es olvidar, mangos, dijo aquel, ¿verdad? Yo voy a decir sandía porque es lo que más me gusta. José perdonó a sus hermanos, ¿sí o no, hermano? Pero sus hermanos no estuvieron en el palacio cerca de José. Los mandó a Gosén: váyanse, los perdono, pero cerca de mí no van a estar. Es que, hermano, Dios nos manda que no odiemos, pero también nos ha dado sabiduría para no estar repitiendo el mismo ciclo, hermano, en el cual vamos a sufrir por lo mismo. José dijo: te perdono, pero de lejos te veo. Bueno, es un comercial nomás para el día martes. Volvemos al punto de lo que Noé hizo, de la fe que necesitamos tener.
Todo se basa en nuestra fe. Y vamos a avanzar otro ejemplo, Esthercita. Josué y Jericó. Rápidamente porque el tiempo se nos va. Mira, hermano, ¿cómo era la lógica? Que por dar vueltas alrededor de una ciudad, los muros iban a caer. Mira, hermano, eso era lo más ilógico posible. No, Señor, a mí decime que voy a ir con armas. A mí me hubieran dicho, no, Señor, mira, dame armas y vamos, Señor. Dame lo que sea, pero vamos. Vamos a hacer una estrategia de guerra. Y sacamos aquello, ¿verdad? Que, mira, hay gente que se emociona cuando ve películas. Y cuando ve películas, termina la película y se cree como que estuviera en la película. Por eso, hermano, es bien peligroso. Hay gente que cuando ve Rápido y Furioso, allá anda en las calles como que fuera el pelón de Rápido y Furioso, hermano, y haciendo cosas y malabares. ¿Por qué? Porque nos conectamos con eso. Ahora bien, hermano, cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Josué, vas a dar 7 veces vuelta, una vez diaria, y al séptimo día 7 vueltas, y luego van a gritar, les dice, entonces los muros van a caer. Mira, hermano, qué lógica es eso. Pero mira, hermano, la fe no es de lógica. La fe es obediencia. Y mire, yo le quiero decir algo. Dios le dijo a Josué, da vueltas. Pero viene Josué, le agrega un ingrediente y le dice al pueblo de Israel, Israel, vamos a dar vueltas una vez al día, una vuelta al día. Pero eso sí, le dijo, todos se me quedan callados. Shh. ¿Sabe por qué, hermano? Dios no le dijo eso. Pero Josué conocía el pueblo. Josué sabía que cuando el pueblo iba marchando, más de alguno, hermano, siempre hay un pelo en la sopa, más de alguno. ¿Y para qué tanta vuelta, verdad? Josué está loco. Miren lo que anda diciendo que hagamos. Dice que Dios le dijo que diéramos vuelta en vez de agarrar espada, escudo, lanza, en vez de irnos a la guerra. Miren lo que dice que hagamos. Por eso les digo, shh. Mira, hermano, ante Dios, dice la Biblia, hay que guardar silencio. Él sabe cómo va a ser el milagro. Mire, a mí me cuesta, hermano, no sea usted, guardar silencio. No, hombre, que me digan algo, hermano. Pero Dios dice, shh, guarda silencio. Porque nuestras palabras, hermano, pueden provocar un milagro o pueden provocar que el milagro se desvanezca. Por eso Josué, la orden fue guarden silencio. Pero al séptimo día, después de 7 vueltas, ahí sí van a gritar, ahí sí van a alzar la voz, ahí sí van a glorificar a Dios. Y todos los instrumentos van a sonar y los levitas van delante, hermano. Es ahí donde el milagro sucede. ¿A dónde? En la obediencia. Vamos avanzando. David y los gigantes. Lógicamente, David iba a perder la batalla, hermano. Si David, aproximadamente unos 17 años según los biblistas, un hombre de guerra, literalmente gigante, hermano. Pero, hermano, David no se dejó guiar por la lógica. Aún el rey Saúl le dijo, tú no puedes, él es un hombre de guerra. Y David insiste, yo voy. Y le dijo, ponte en mi armadura. Y David le dijo, no puedo caminar con ella. Hermanos, él no podía, pero Dios sí podía. Y dice la Biblia, amados hermanos, que David primeramente declaró palabras de fe y luego accionó. Goliat le dijo, yo soy perro para que vengas conmigo con palo, te voy a matar, le dijo. Pero vino David y le dijo, ¿sabe lo que le dijo? Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, haga lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. Una vez más digo, hagamos lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Señor, en mis fuerzas no puedo, pero en tu nombre sí puedo. David usó palabras de fe y accionó. Mira, hermano, no le tenga miedo al problema. Mírelo de frente. Hermano, no le digo que le tire piedras porque puede ser que el problema tenga nombre. Es como alguien dijo, traiga sus problemas al altar. Y vino un hombre, chineada trajo la mujer. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de tener fe. Se trata de hablar palabras de fe.
Se trata que lo que yo digo en el ámbito espiritual, Dios se mueve a mi favor. Por eso David dijo, te voy a dar las carnes a las aves de los cielos. Y dice la Biblia que David venció a Goliat. Un par de ejemplos más y terminamos. Daniel en el foso de los leones. Hermano, naturalmente y lógicamente, desde el momento que Daniel cayera en el foso, él tenía que ser devorado por los leones. Pero mire, hermano, el que camina en fe no camina por lógica. Dice la Biblia que el rey no durmió toda la noche pensando en Daniel. Mira, hermano, ¿sabe quién podía ayudar a Daniel? Era el rey, pero Dios no se lo permitió. Daniel, cuando el rey se dio cuenta que Daniel iba al foso, él quería, hermanos, ayudarle, pero había un edicto por él mismo y no podía, hermanos, quebrantar el edicto. El rey no pudo hacer nada, porque yo le quiero decir, hermano, hay momentos donde Dios permite que nadie nos ayude para que nos demos cuenta que solamente Él puede. Hay momentos, amado hermano, escúcheme en esta noche, que usted va a ir al médico y el médico le va a decir, no sabemos qué tiene, para que Dios se glorifique en su vida. Hay momentos que Dios nos va a hacer, hermanos, tocar el fondo y usted va a decir, ¿a dónde están mis amigos? ¿A dónde está la familia? No es que no nos amen, ¿cómo no? La familia nos ama, los amigos nos aman, pero Dios va a permitir que nadie esté con nosotros para que en el fondo nos demos cuenta que hay un Dios que sí nos puede sacar adelante. Nos demos cuenta que para Dios no hay nada imposible. El rey quiso ayudar a Daniel y no pudo. Pero cuando llega temprano al siguiente día, Daniel, el Dios tuyo pudo ayudarte. Y mire, hermano, lógicamente Daniel no tenía que responder, pero Daniel no caminaba por lógica, caminaba por fe. Sale intacto y le dice, rey, el Dios a quien yo sirvo envió ángeles a tapar bocas de leones. Hermano, esto no es lógica. Fe. Señor, ¿y cómo? Deje que lo haga. Deje que Dios se mueva. Hemos hablado allá de los jóvenes hebreos que fueron metidos al horno de fuego. Dice la Biblia que los metieron al horno de fuego. Mire, hermano, si usted me pregunta y yo le pregunto a usted, nadie quiere meterse en problemas. Pero hay problemas que son inevitables. Hay luchas que aunque no queramos, tenemos que meternos. Hay situaciones. Mire, lo más fácil hubiese sido que Dios los librara del horno de fuego. ¿Qué hubiese hecho? Que de repente aquel horno encendido en fuego, de la nada cayera agua y se apagara. ¿Sí o no, hermano? Que cayera arena y se apagara. Pero no, Dios dijo, los voy a meter al horno de fuego porque quiero ver qué hacen. Mire, hermano, más de alguno, usted y yo hubiéramos salido corriendo. Más de alguno hubiese dicho, vaya pues, rey, voy a adorarle estatua, pues perdóname, ¿verdad? Vaya, está bien, rey, aunque sea un ratito, después le pido perdón a Dios. Así nos agarra a veces a nosotros, ¿verdad? Voy a pecar un poquito y después le pido perdón a Dios. Pero Daniel, estos jóvenes no lo hicieron así, hermano. Prefirieron meterse al horno de fuego. Y mire, hermano, en el horno de fuego, ¿sabe quién estaba ahí? Aquellos dijeron, un hijo de los dioses. No, hermano, era Dios el que estaba con sus hijos. Pero esto, hermanos, no es lógica, esto es fe. Lázaro, ven fuera. Señor, ya lleve 3 días ya. Mira, hermano, no importa cuántos días tenga su problema, meses, años. El Dios que cuando dice algo, lo que Él dice se cumple. Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que inmediatamente aquel que había muerto después de 3 días, hermano, dice que él resucitó y fue entregado a sus hermanas vivo. ¿Será, hermanos, que en esta noche tenemos fe que Dios puede hacer algo por nosotros? Usted me va a decir, hermano, pero eso fue en el antiguo tiempo. No, hermano. Hechos capítulo 3, verso 6 nos habla de la era apostólica, de la era de la iglesia actual.
donde aquel hombre dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel que no podía caminar, caminó. Hermanos, la fe, avancemos 2 o 3 más. La fe es la certeza absoluta. La fe vence toda lógica y la fe es el camino a lo sobrenatural. Eso es lo que podemos decir. La fe es la certeza absoluta. La fe, hermano, vence toda lógica y la fe es el camino a lo milagroso. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Y esta noche, hermanos, si alguien necesita un milagro, uno más. Si alguien necesita un milagro, hermanos, cualquiera que sea, mientras mis hermanos músicos vienen, hermanos, en esta oportunidad, si alguien necesita un milagro esta noche, ya sea de salud, en las finanzas, en la familia, en su vida personal. Quizás alguien necesita, hermanos, que Dios se mueva en alguna área. Quizás algo muerto en su familia, hermano. Quizás alguien necesita, hermano, algo, un milagro de Dios. Yo le quiero decir, no vivamos por lógica, vivamos por fe. Y a través de eso, hermanos, vamos a ver la mano de nuestro Dios obrando. El altar está abierto, hermanos. Si alguien quiere venir al altar y que oremos juntos por ese milagro, digámosle: Señor, para ti no hay imposible. Yo sé que el médico ya dijo algo. ¿Qué dices tú, Señor? Hermana, el médico ya dijo lo que tenía que decir. Ahora dígale: ¿qué dices tú, Señor? Señor, este problema en la familia ya está dicho. ¿Qué dices tú? Aquí estamos, Señor, esta noche, creyendo en un Dios de milagros. Señor, yo te pido que por un momento opaques la lógica. Por un momento, Señor, opaques la lógica en nuestra vida. Y que nosotros podamos hacer que la fe produzca algo en nosotros. Señor, yo te pido esta noche en tu nombre, Rey de la Gloria, que sea la fe el camino al milagro que mis hermanas y mis hermanos necesitan en esta hora. Aquí hay hermanos que necesitan un milagro. Hay hermanos que necesitan un milagro, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando. Yo te pido que seas tú, Señor, sanando, Rey de la Gloria. Rey de la Gloria, esta noche yo no conozco el problema, pero sí conozco el Dios que soluciona el problema. Yo no conozco, Señor, la situación de cada familia, pero sí conozco el Dios que si tenemos fe, el milagro puede suceder. Esta noche, amado hermano, dígale a Dios: Señor, yo tengo fe. Tengo fe. No sé cómo va a suceder. No sé cómo el milagro va a obrar. No sé cómo tú vas a hacer para sanarme. El médico ya dijo que no se puede. El médico ya dijo, Señor, que no voy a salir adelante. Señor, el problema en mi familia, en mi hogar. Señor, este problema económico. Señor, yo oro por los que tienen problemas económicos. Perdónanos, porque a veces nos metemos, Señor, en problemas. Pero ayúdanos. Yo necesito un milagro. Todos necesitamos un milagro, Señor. Ayúdanos, obra de una manera poderosa. No importa cómo lo vas a hacer, lo importante es que tú lo puedes hacer. Por eso esta noche, bendito Dios, tenemos fe. La Biblia dice: tened fe en Dios. Tenga fe en Dios, hermano. No tenga fe en su trabajo. No ponga la fe en su familia. No ponga la fe en el médico. No ponga la fe en la medicina. Ponga la fe en Dios esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús confiamos. Creemos en un Dios de milagro, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que hace nuevas todas las cosas. Aquello que está perdido, aquello que está muerto, comienza a tener vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Ore a Dios, hermano. Tened fe en Dios, dice la palabra. Yo quiero confiar, yo quiero creer, Señor, no por lógica humana, no por lógica, sino con fe, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de milagros.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solamente crea, porque al que cree todo le es posible. El milagro ocurre cuando la obediencia se conecta con la fe. El milagro ocurre cuando lo que yo creo, Señor Jesús, en tu nombre, bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos a ti, Señor, confiando y creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios, en tu nombre, Rey de la gloria. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Démosle palmas, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en esta